tardes a todos nuestros invitados. Buenas tardes. Mi nombre es Rafael López, director ejecutivo de Líder Empresarial, y preocupado por llevar información de calidad que nos ayude a entender no solo nuestra problemática, sino el contexto mundial y la manera en cómo estamos enfrentando este acontecimiento. Cómo lo estamos enfrentando actualmente y cómo nos afectará en los próximos meses y años la economía. Hemos creado esta reunión es privada, pues sabemos que una parte importante de la economía local está basada en la industria automotriz, en donde este mercado equivale a por lo menos 40,000 empleados directos. Es por esto que los hemos invitado a ustedes, personas del gabinete estatal y municipal de Aguascalientes, alcaldes, a senadores, personas del sector académico y directores de empresas directamente relacionadas con el sector, así como empresarios preocupados por esta crisis. Quiero presentar a Juan Pablo Calderón, quien es el enlace de Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos, la AMDA, con el Congreso de la Unión y colaborador articulista de medios reconocidos como Reforma y El Financiero. Y de igual manera, introducir al maestro Otto Granados Roldán, que es el actual presidente del Consejo Asesor de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, político, diplomático mexicano, quienes analizarán el panorama y nos compartirán su perspectiva para los próximos meses. La dinámica es que Juan Pablo nos platique sobre el panorama global y nacional de la industria en un tiempo aproximado de 12 minutos y posteriormente el maestro Otto Granados nos platique sobre el panorama nacional y local y la manera en cómo esto afectará a nuestra economía. También un tiempo aproximado de 12 minutos. Durante la presentación, ustedes podrán realizar preguntas a nuestros panelistas. En la parte de abajo les presenta algo que dice preguntas, y al final de la presentación, de ambas presentaciones, ellos darán respuesta a las mismas. De igual manera, queremos hacer dos preguntas a ustedes muy simples, con el objetivo de poder conocer el sentir o su sentir ante esta crisis, y presentaremos al mismo tiempo los resultados. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y los dejo en esta ocasión, en primera instancia, en manos de Juan Pablo Calderón. Juan Pablo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ti, a todo tu teleauditorio y a mis distinguidos compañeros de panel electrónico. La verdad que es de agradecerse que existan este tipo de eventos, aunque sea electrónicos, porque ahora el reto es ver el paisaje, no nada más que nos tapen la vista con el arma, ya no digamos el árbol, sino la rama del árbol. Y en una industria automotriz que es pilar como turbina de la economía de México, no puedo hablar nada más a partir del coronavirus, sino desde una historia de éxito para el caso mexicano del que hay que aprender. ¿Por qué lo digo de éxito? Porque la industria automotriz en México llegó en los años 20, Henry Ford, después de abrir su compañía y el modelo fordista, aterrizó en México en 1925 con las primeras tiendas de vehículos, y refleja también lo que fue buena parte del siglo XX mexicano, como un siglo que la población empezaba a transitar de lo rural a lo urbano, y con un crecimiento de 6-7% a edificar una nueva clase media que le permitió cumplir con sus necesidades, esa demografía de movilidad, con un tamaño de mercado interno y sobre todo a contracorriente de muchas experiencias o de voces críticas. El desarrollo de la industria automotriz, para entender lo que es el día de hoy, fue una mano visible del mercado, o la que posibilitó los cambios. Y esa mano visible tuvo su instrumentación por medio de los decretos presidenciales que fomentaban justamente el desarrollo de infraestructura, de fábricas, de armadores, y que fuera creando progresivamente una serie de cadenas productivas con otras partes del país. Yo, para hacer un breve memoria, Adolfo López Mateos, en sus decretos presidenciales, que prácticamente eran: quieren construir aquí, vender vehículos aquí, tienen que construir un número de armadoras en México y un mínimo de autopartes de bienes nacionales, con lo que posibilitó que grandes grupos, sobre todo en Monterrey, industriales, participaran en la generación de nuevas cadenas productivas. Se fue pasando las décadas y hoy tenemos unos impresionantes números que ubican a México como el 6º productor mundial de vehículos, somos el 5º productor mundial de autopartes
y somos el cuarto exportador en el orbe de vehículos ligeros. Estas cifras que estoy comentando no hubieran sido posibles sin la historia anterior que comenté, de la mano visible del mercado, de la formación de nuevas cadenas productivas que se fueron enlazando progresivamente, no solamente con nuestra área común en materia de exportación comercial, que es Estados Unidos. Si alguien decía que geografía es destino, como fueron pasando los años, la industria automotriz en México afianzada, y ustedes son ejemplo en Aguascalientes, pudo afianzar otras inversiones ya no provenientes de América del Norte o de Detroit, sino en el caso, como ustedes conocen de viva voz, de Nissan con Japón y de Volkswagen de los alemanes en Puebla. Esa parte tiene que ver con la segunda parte, que es la diversificación de los mercados, la diversificación de las cadenas productivas y del origen de la inversión. No es menor que Nissan haya posibilitado su primera planta en los 60 en Cibac, en Morelos, y después toda la estructura que ha realizado en los últimos años en su estado en Aguascalientes, si México no hubiera tenido de antemano esa función de mercado interno fuerte, capacidad de exportación. ¿Y qué me estoy refiriendo esto para entrar en el tema de la emergencia? Que el mercado automotriz en México posibilitó el debate de que México se sumara en un tratado de libre comercio con América del Norte, al que ya estaba el Autopac entre Estados Unidos y Canadá, en un debate de finales de los 80, donde parecía ser que México está atrapado entre el norte económico y el sur político, y como dijo la embajadora Rosario Green, no había capacidad de buscar otra orientación salvo con Estados Unidos y Canadá, y es donde viene la afirmación de apostar al Tratado de Libre Comercio. Si México no hubiera tenido esa fortaleza en el tratado, en la industria automotriz, muy difícilmente hubiéramos podido realizar ese tratado que ha posibilitado, institucionalizado una relación que ya venía y que ha crecido. Hoy América del Norte fabrica a Estados Unidos 17 millones de vehículos. México ha pasado de 1 millón de vehículos que hacían en 1993 a más de 4 millones actualmente, y hemos desbancado a Canadá, que se quedó en 2.2 millones. Eso habla de la fortaleza del tratado, habla de la fortaleza de los números, pero también de los retos, porque uno de los retos que no es propio del tratado, pero sí de la agenda nacional, es que hemos tenido la apertura al sector externo, pero hemos tenido un gran déficit que es el mercado interno. Y para entender la crisis del coronavirus hoy en día, nuestras tres principales aristas de mercado interno, exportación y producción van a estar negativas. Antes era, por muchos años durante el tratado, era la lógica de México tiene un mercado interno todavía muy flaco, pero tiene una capacidad de producción que justamente antes del coronavirus, antes de la llegada de Donald Trump al poder, estábamos pensando las cifras que México iba a ser el quinto productor mundial con 5 millones de unidades fabricadas en territorio nacional para desbancar a la India. En el 2020, 5 millones de unidades. Ahora el peor de los mundos con una crisis viene por dos grandes razones. El coronavirus ha parado la estructura de las armadoras en México y en todo el mundo, con un problema de demanda, pero también un problema que China empezó a tener, que es la capacidad de proveeduría. China, que abiertamente sabemos que es uno de nuestros contrincantes principales, sobre todo en la industria nacional de autopartes. ¿Qué impacto va a tener esto? Para empezar, quiero hacer un intento recordatorio. La industria automotriz en México, presente en 3 estados de la República, en armadoras, vehículos ligeros y pesados, representa en números de empleos directos casi 2 millones de empleos directos en todos los eslabones de la cadena productiva. Por supuesto, contrario a lo que pensarían muchos, la robotización como la nueva parte de la agenda global es un reto para las fábricas, y hoy en día quien tiene la mayor parte de recursos humanos es la industria nacional de autopartes, enseguida por todos los servicios comerciales del mercado interno, y en el último eslabón productivo están los trabajadores de las armadoras que juntan
70,000, 80,000 trabajadores en las armadoras. ¿Qué es lo que está pasando? Que la industria automotriz está dando unos grandes cambios en materia de un eje primordial en materia educativa que conoce bien el maestro Otto, que es innovación y tecnología. Los saltos que ha dado la industria automotriz desde el modelo fordista de la mecanización, después a la electrificación, después digitalización, posterior la navegación, hoy la inteligencia artificial lo ve como el tema de conectividad. ¿Qué quiere decir? Que la industria automotriz antes del coronavirus ya presentaba dos grandes avenidas de nuevos jugadores que están haciendo industria automotriz o que las compañías clásicas no tenían en vista. Uno, la transición energética a vehículos eléctricos, vehículos híbridos, y dos, que no nada más los grandes vencedores o los grandes vendedores que hacen vehículos iban a participar en la industria automotriz. Hasta hace poco, Mac, Sony, etcétera, o programas de navegación eran vistos como fuera del radar de una industria tan importante. Hoy son participantes también, no se diga el caso de vehículos eléctricos como Tesla. El otro modo para entender lo agudo de la crisis hoy es que en los principales mercados de consumo, los patrones de consumo están cambiando radicalmente y no los tenía el mundo automotriz en el mirador hace apenas cosa de menos de 5 años. El cambio que se ha significado a partir de las nuevas tecnologías de la información con las plataformas como Uber, como Didi, etcétera, el alto costo que ha tenido en la materia tener la propiedad de un vehículo, un ciudadano, hace que nazcan las distintas posiciones como Uber, Didi, pero también figuras como del vehículo compartido. Y otra parte que siempre ha tenido un rezago en México y en el mundo, que es un tema importantísimo, en el eje de la movilidad, el transporte público. Hoy en día, México, con las armadoras en stand-by y las de México, Estados Unidos y el mundo, ¿qué es lo que se pronostica? Los números son poco alentadores. Para que tengan una idea, marzo la industria automotriz vendió arriba de 85,000 vehículos y tenemos pronosticado que el próximo mes, este mes de abril, cerraremos con unas ventas de una caída del 90%. Eso significa que si logramos vender 8,000 vehículos en una red de 2,500 agencias distribuidoras con 140,000 empleos directos, el reto de mantener los empleos, que es la prioridad para todos los empresarios, y el reto de mantener niveles de competitividad y poder continuar con el negocio, es un tema que exige la amortiguar, o más bien la bisagra entre el sector público y el sector privado. En ese mecanismo, en estos problemas de liquidez, en estos problemas de preservar el empleo como reto, hay que hacer más audaces y con los nuevos modelos de desarrollo, porque nos pone el sector automotriz en México en una gran oportunidad para generar políticas públicas de renovación del parque vehicular. Políticas públicas que adoptaron esos modelos países gobernados, por cierto, por gobiernos de izquierda como España, como Brasil, que posibilitaron que esos dos países, como ejemplo, se sumaran entre los primeros 10 países armadores del mundo. No se trata de que haya más vehículos, se trata de renovar el parque vehicular con nuevos vehículos, con nuevas tecnologías, con limpieza, con mayor eficiencia energética. Se trata de articular otra vez el grave reto de la banca de desarrollo, del financiamiento en el mercado interno mexicano. No podemos seguir en una simetría donde México es el cuarto exportador de vehículos, el sexto productor del mundo. Ya rebasamos a Brasil, estamos por rebasar a la India para ser el quinto productor en los próximos meses, pero tengamos un mercado interno que ronda el lugar 15-16 del mundo, donde países con menores habitantes, como el caso argentino o el caso de Irán, de Rusia o de Turquía, son grandes contrincantes en el mercado interno. Hay dos graves problemas
que a la carencia de hacer una política pública que enlace el sector público y privado para la renovación del parque vehicular, que tienen que ver con este déficit, que es el financiamiento. El financiamiento ha sido para México un talón de Aquiles por los serios problemas de bancarización, etcétera. La reforma financiera implementada el sexenio pasado posibilitó con gran éxito que de menos del 50% de los vehículos que se vendían en el mercado nacional, se cerró el año pasado en más del 70% de los vehículos que se venden a partir de financiamientos, donde no nada más son las financieras de marca los que participan, sino también los bancos y los autofinanciamientos. Siempre ha sido una tradición medirnos con países miembros también de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, pero para medirnos con primos pares como los mercados internos de Brasil o Argentina, incluso en crisis, los argentinos y brasileños están vendiendo cerca del 85% de sus ventas internas con crédito automotriz. Eso da un ejemplo de reto que tiene México más allá de esta emergencia, mucho más allá de aunque pase esta emergencia sanitaria, ¿qué se va a hacer al respecto? Ponemos políticas públicas de renovación del parque vehicular, incentivar la política de crédito y un punto que es un tanto vergonzoso, que hay que decirlo, compartirlo, que mientras estamos tejiendo los grandes ejes de la transición energética, de los nuevos jugadores de la innovación tecnológica, de reto logístico que significa para México tener una producción de 5 millones y en la que a partir tenemos graves rezagos en materia de carreteras, puertos, autotransporte, etcétera, es el tema que México es el único país de las grandes ligas de los armadores que se ha permitido la vergonzosa cifra de importar más vehículos usados chatarra a su mercado de los que vende como nuevos o seminuevos. El problema eterno de los vehículos llamados chocolate, de los vehículos chuecos, que no solamente rompe con la eficiencia energética, el respeto al patrimonio de los mexicanos que lo tienen, sino contra una asignatura que la compartimos todos los mexicanos, que es el Estado de Derecho. La industria, mientras está planteando qué hacer durante esta crisis del coronavirus, qué hacer para tener la renovación del parque vehicular, no puede seguir perdiendo tiempo en posiciones de importadores y de grupos políticos, hay que decirlo, de todos los partidos, que siguen contaminando esta agenda antes y después durante el coronavirus. Yo quiero hacer una acotación con el TEMEC. Mucha gente, el presidente de la República ha dicho que hay que acelerar el TEMEC para tener menos daño económico, pero la pregunta es, y esto va más allá del coronavirus y más allá del propio Tratado de Libre Comercio aún vigente, que ante nuestra incapacidad de saber diversificar mercados de exportación, hoy estamos viendo el peor de los mundos, que de alguna manera lo vimos en el 2008. Nuestro principal comprador, que es Estados Unidos y Canadá, se queda sin recursos. ¿De qué nos va a servir activar el TEMEC o adelantar el TEMEC, como plantea el presidente López Obrador, si nuestro principal comprador no tiene recursos para comprarnos los vehículos? Es una crisis enorme que también plantea otro desafío y una capacidad de reinventarnos para al interior de la industria automotriz. De las 2.500 agencias que ustedes ven en su acontecer cotidiano urbano, de las 2.500, el 60% de los vehículos que manejamos, que vendemos como nuevos, son vehículos importados, donde ahí sí tenemos una capacidad de diversificación para garantizar nuestro mercado interno. Hoy pocos saben que nuestro principal proveedor de vehículos nuevos es la India, no es Estados Unidos ni es Canadá, es la India, es Tailandia, es Brasil, hay una mayor diversificación. Debe replantear política pública para generar mayor cadenas productivas, para atacar un eslabón entre la educación de los nuevos educandos con los nuevos educandos con la plataforma productiva que enlaza la innovación, la tecnología y la nueva fase de la inteligencia artificial. Incluso la lógica de creer que vendiendo más vehículos ya es más negocio ha cambiado radicalmente.
El Tratado de Libre Comercio ha posibilitado que de las 6, 7 marcas que teníamos en los 80s, hoy tengamos registrados más de 40 marcas para el consumidor, que entre modelos y versiones al consumidor final son más de 2,000 o 2,000 vehículos en oferta al consumidor mexicano. El año pasado, el mejor año, México vendió 1.6 millones de vehículos. Vivimos en una asimetría tremenda con Estados Unidos, que vende año por año 17 millones de vehículos. Frente a la guerra verbal y no verbal de amenazas que ha tenido Trump, frente a la presión por la que se ejerció o se dio en muchas cuestiones, como el tema laboral con Estados Unidos, en la labor del Telecán. Es importante el TEMEC, sí, pero tenemos más asignaturas pendientes importantes al interior de México mucho antes del coronavirus, que se refuerzan con el coronavirus, con esta crisis de una caída del 90% del mercado en este mes. Yo cerraría hasta aquí para tener un mayor debate y mayores preguntas y respuestas y no abusar del tiempo con mis otros compañeros. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. En primer lugar, mil gracias y felicidades a Rafa López y a la revista Líder Empresarial por haber provocado esta reunión en estos formatos a los que nos tenemos que acostumbrar durante un cierto tiempo para discutir algunos temas de interés local y de interés nacional. Yo voy a hacer uso de mi tiempo para tocar, digamos, 4 puntos que me parecen esenciales a partir, digamos, del panorama global y nacional que ya nos dibujó Juan Pablo Calderón. El primero tiene que ver un poco el contexto de lo que significa el sector automotriz para el estado de Aguascalientes. Segundo, un poco cuál es nuestro balance entre fortalezas y debilidades para el estado en el contexto de una crisis de este tipo. Tercero, un poco 3 eventos que se juntan con el sector automotriz, pero que ya venían, digamos, desde antes de que se presentara esta crisis e incluso desde antes de que entrara el actual gobierno federal y concatenarlos. Y finalmente algunas ideas que yo observo y sobre las cuales he venido hablando por varios años en relación a cuál puede ser el futuro de la economía y de la sociedad de Aguascalientes en el mediano y en el largo plazo. El primer elemento, como dije, es simplemente de sentido común. Cualquiera que vivamos en Aguascalientes y que tengamos un poco interés en el tema, nos hemos dado cuenta que en los últimos 30 años el clúster automotriz, el sector automotriz, compuesto no solamente por las grandes o la gran armadora, sino por los proveedores de los distintos tiers, el 1, el 2, en fin, el 3, lo que haya venido creciendo de manera muy sistemática y muy positiva, yo diría, en términos generales. Hoy el sector automotriz representa en Aguascalientes probablemente cerca del 20% más del PIB estatal y representa, yo creo que poco más del 30% del PIB manufacturero, lo cual no es para nada menor. Según algunos de los últimos recuentos que hice o que consulté, debemos tener en Aguascalientes unas 202, 210 empresas relacionadas con el sector automotriz, que genera como empleos directos aproximadamente unos cerca de 50,000 empleos directos, más el efecto multiplicador que esto genera sobre otros mercados como el de la vivienda, el transporte, el sector consumo, etcétera, etcétera. De tal manera que la conclusión es que es un sector para nosotros estratégico en el estado de Aguascalientes, quizá como lo fue o ha sido en el caso de Puebla con Volkswagen y otros más. El caso es que es un elemento que ahí está. Ahora bien, esta crisis le pilla a Aguascalientes en medio, por supuesto, de fortalezas y debilidades, y hay que decirlo. Como siempre pasa en las crisis, pues los que tienen un poco más de fortalezas se pueden defender mejor. Creo yo que de alguna manera es el caso de Aguascalientes. Quizá la primera fortaleza de carácter general, no solamente del sector automotriz, aunque forma un componente importante de ella, es que Aguascalientes ha sido un estado bastante exitoso. Si uno mira las cifras de los últimos 30 años, sus niveles de crecimiento económico han sido muy sostenidos, incluso en momentos muy críticos como 1995 o 2008, 2009, cuando el PIB nacional se cayó casi hasta el 6,5 o 7%, Aguascalientes se pudo recuperar muy rápidamente, entre otras cosas, porque como bien decía Juan Pablo, este es un estado
que se vinculó muchísimo y muy rápidamente con la inserción al comercio internacional y al Tratado de Libre Comercio firmado en los años 90. Yo suelo pensar que a veces las carencias que nosotros veíamos hace muchos años o muchas décadas resultaron al final un beneficio, porque Aguascalientes es un estado que no tiene petróleo, Aguascalientes es un estado que tampoco tiene zonas turísticas de playa, centros de playa, cosas de este tipo, y entonces la única opción que nos quedaba en los años 60, cuando la crisis del ferrocarril, era simplemente ponernos a trabajar, y es una dinámica que el Estado ha conservado de manera, creo yo, muy, muy importante. En segundo lugar, es un Estado que, como las cifras lo muestran muy claramente, ha alcanzado niveles de inclusión y de equidad social importantes, mucho más importantes que en otras partes del país, tiene muy buenos niveles de urbanización, en general un buen sistema estatal de salud pública, un buen sistema de educación, tiene una estupenda universidad pública de las mejores del país, como es la Autónoma de Aguascalientes. Entonces, esta es una segunda ventaja muy relacionada también con el crecimiento económico. Un tercero, para ir más al detalle, porque son cifras que a veces se olvidan, es que sus niveles de pobreza y de pobreza extrema se han reducido de manera considerable. El año pasado, como ustedes recordarán, el Coneval presentó su serie histórica de medición de 10 años en la evolución de la pobreza en México, y Aguascalientes salió con bastante buenos números. La situación de pobreza en el estado se redujo de más o menos el 28% que tenía en 2016, por ejemplo, al 26%, un poquito más en 2018, y el nivel de pobreza extrema bajó prácticamente a la mitad, de 2.3% que tenía, que ya era bajo, se redujo al 1.2% gracias a una mejora en todos los componentes, en los indicadores, como le llama el Coneval, de carencias sociales en alimentación, en ingreso, en educación, etcétera, etcétera. Una siguiente fortaleza importante, ahora nos damos cuenta quizá con más claridad, es que los componentes del PIB estatal se fueron acomodando con el tiempo de una manera como suele pasar en los países desarrollados. Por ejemplo, el sector primario, que en los años 60 pudo haber representado probablemente más del 40%, hoy en Aguascalientes es el 3.7%. Y sin embargo, es un sector primario que, a pesar de ser un porcentaje reducido, es bastante productivo y bastante eficiente, con productos líderes a nivel nacional y en algunos casos internacional. Luego, el 44% más o menos en actividades secundarias, y ahí es donde está fuertemente cargado hacia el sector automotriz y de autopartes en la parte de manufacturas, y el 52% en actividades terciarias, es decir, comercio, servicios de todo tipo, educativos, financieros, tecnológicos, de información, como por cierto fue un poco la vocación también en las primeras décadas del siglo pasado. El balance de todo esto, además de los progresos en materia de equidad y de inclusión social, es que ha mantenido una tasa de desocupación bastante saludable, digamos, en el contexto nacional, 3.6%. Es un estado con un gobierno que tiene finanzas públicas sanas. Nada más les voy a dar el caso del ISPEA. El ISPEA es sin duda alguna el primero o segundo sistema estatal de pensiones más sano de todo el país. Yo creo que sus reservas actuariales actualmente del ISPEA deben alcanzar probablemente para unas 6 generaciones. Y es, como digo, el primero o segundo más exitoso del país. Y luego dos elementos adicionales que son intangibles, pero que cuentan de una manera muy importante, sobre todo en estos tiempos, que es, en primer lugar, el que es un Estado que en general inspira certidumbre, inspira confianza. Y esto me parece que es fundamental. Y en segundo lugar, una comunidad relativamente cohesionada. En Aguascalientes, más o menos el 30% de la población debe ser no nacida en Aguascalientes, el 70% nacida en Aguascalientes, pero en general me parece a mí que la atmósfera de cohesión, de colaboración, de cooperación en general ayuda. Bueno, todas estas son sin duda alguna fortalezas, creo yo, muy importantes en general para que el Estado afronte esta crisis. Ahora bien, también tiene algunas debilidades importantes. Una que al mismo tiempo que ha sido una fortaleza, también es una fuente, o puede ser en el futuro, una fuente de debilidad, es precisamente el peso que ha alcanzado en las últimas 3 décadas particularmente el sector automotriz. Ya lo mencionaba yo, el porcentaje que ocupa tanto en el PIB estatal como en el PIB manufacturero.
El Seguro Social debe tener hoy, como empleos formales en Aguascalientes, unos 340,000 trabajadores, de los cuales probablemente un 14, 15% están relacionados con el sector automotriz, aunque seguramente los empleos indirectos con otros sectores de la economía, pues también son, digamos, muy importantes. Derivado de lo mismo y por los planes de expansión de los últimos años de las armadoras, la inversión extranjera directa que el Estado ha recibido ha sido fundamentalmente orientada al sector automotriz y básicamente de 3 países, de Alemania en primer lugar, 58% el año pasado, de Japón el 18%, que ya venía creciendo desde años o décadas anteriores, y Estados Unidos el 15%. Solamente de esos 3 países hacemos pues prácticamente el 90% de la inversión extranjera que el Estado ha recibido. Tercer elemento, como ya lo explicó Juan Pablo, a nivel nacional, el sector ya venía mostrando un desempeño mucho más lento y de hecho si uno revisa las estadísticas laborales, por ejemplo, del año pasado, se nota ya en prácticamente todos los componentes un ligero estancamiento, un ligero retroceso derivado precisamente de esta circunstancia. Entonces, entre esas fortalezas y estas debilidades es que este evento, esta crisis, toma a Aguascalientes. Y por lo tanto, estamos atrapados o nuestras áreas de oportunidad van a tener que diseñarse y formularse inteligentemente, atrapados en 3 tipos, digamos, de problemas. El primero de ellos es que en efecto ya desde hace varios años, como Juan Pablo lo trazó muy rápidamente, el sector automotriz ya venía cambiando. Es decir, si uno recuerda, por ejemplo, hoy eh, eh, industrias o casos en donde las industrias cambian, evolucionan, se transforman o desaparecen, pues hay algunas que me vienen a la mente ahora. Ya nadie se acuerda, por ejemplo, de las cámaras fotográficas y de Kodak o de las fotocopiadoras, de las reproductoras de video, de CDs, etcétera, etcétera. Entonces, también la industria automotriz venía ya cambiando en el mundo desde hace algunos años, probablemente quizás la última década. Jeremy Rifkin, un muy famoso economista norteamericano, dio una conferencia hace unos cuantos años en España precisamente, en donde anticipaba un poco que en 20, 30 años el uso del vehículo, al menos en el sentido tradicional, como lo conocemos, habría de desaparecer por varios factores. Uno de ellos, el cambio en los patrones de producción y de consumo de energía, la robótica que ya se mencionó, la masificación de tecnologías aplicadas a la industria del automóvil, como los GPS, una mayor densificación urbana, que es un tema en el cual Aguascalientes pinta y pinta de una manera que puede ser crítica. Aguascalientes, si mal no recuerdo, según algunos datos de especialistas en el tema, es más o menos la 6ª o 7ª ciudad en mayor relación entre vehículos y habitantes, lo cual también es síntoma de que hubo o hay poder de consumo, el negocio de los coches compartidos, que citaba Juan Pablo también, y el tema de la producción de carbono atribuido a los vehículos. Entonces, digamos, dados estos antecedentes, la industria ya venía cambiando gradualmente con algunos componentes, a lo mejor en algunos países más, en otros menos, los países de desarrollo más incipiente y de gran poder de consumo, como China o la India, probablemente están o estaban en la primera etapa de una adquisición masiva de vehículos y de automóviles, etcétera. Y finalmente, las regulaciones en materia de movilidad, que en prácticamente todo el mundo se han vuelto mucho más estrictas. Hoy sabemos que en Ámsterdam, en Holanda, o incluso en Manhattan, hay impuestos para quienes quieren llegar con sus vehículos particulares a zonas céntricas, en fin, una batería de medidas que tratan de incentivar el mayor uso de transporte público en muchos casos. Entonces, esta es una primera segunda, es que en efecto, a partir del año pasado especialmente, el clima de inversión y el clima de confianza en México, en el país, pues obviamente se vio deteriorado. Las cifras de reducción de inversión, tanto pública como privada en México, claras. El año pasado es el primero, después de muchos años, por lo menos desde la crisis del 2008, que la economía mexicana no creció, es más, decreció un poquitín. Los niveles de empleo alcanzados el año pasado me parece que no rebasaron
los 300,000 puestos formales en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En fin, la verdad es que hay una circunstancia bastante complicada. Entonces, la gran pregunta que nos deja ahora esta combinación de circunstancias es cuál es el futuro de Aguascalientes en los próximos años. Y yo lo dividiría aquí en dos partes. El primero de ellos, un poco, por supuesto, las políticas de muy corto plazo, la primera de las cuales evidentemente es la neutralización, la mitigación y la superación de la emergencia sanitaria. Afortunadamente, las cifras en Aguascalientes parecen ser todavía, digamos, discretas. Ya ustedes saben, en fin, hay una circunstancia nacional y global muy complicada, pero esa es la primera, digamos, tarea de muy corto plazo. No me meteré a ello, no soy un experto en el tema, y las autoridades de salud del Estado seguramente están haciendo una tarea muy eficiente en ese sentido. Y segundo, el impacto económico de corto plazo. Aquí, como lo sabemos todos los que estamos participando en esto, hay una enorme cantidad de pronósticos, de hipótesis, que francamente la prudencia y el sentido común nos invitan a ver con cierta cautela, con cierto cuidado, porque uno escucha desde los pronósticos muy optimistas que vamos a tener un segundo y un tercer trimestres pésimos en el país, pero que el cuarto trimestre probablemente ya estemos un poco mejorando, hasta aquellos que dicen que esta es la peor circunstancia económica, no solamente de la gran depresión de 1929 para acá, sino de los últimos 100 años. Pero entonces, entre unas y otras, lo que tenemos que preguntarnos es qué vamos a hacer un poco para adelante. Y esta es una reflexión en donde, en primer lugar, me parece a mí que tenemos que plantearnos una discusión a nivel estatal entre todos los sectores, el gobierno estatal, los gobiernos municipales, los sectores económicos, las organizaciones sociales, las universidades, los expertos, como para hacer una reflexión que ponga en la balanza nuestras fortalezas y nuestras debilidades de los últimos 30 años y que nos permitan establecer, más allá de la emergencia, un cierto proceso de planeación de mediano y de largo plazo que en primer lugar establezca prioridades. En una circunstancia como esta, tendremos que ser selectivos, no hay recursos para todo, no hay tiempo para todo, hay que establecer prioridades distintas. En segundo, que sea integral, ya no solamente, digamos, enfocado a solamente uno de los componentes. Todavía hace unos relativamente pocos años se decía que el sector automotriz aseguraba el desarrollo del estado de Aguascalientes para los próximos 30 o 40 años, pues ya nos estamos dando cuenta de que es difícil vaticinar con tal nivel de énfasis. Y en tercer lugar, y esto es muy importante a la luz de las circunstancias políticas actuales, un plan de desarrollo de mediano y largo plazo que esté lo suficientemente blindado ante contingencias políticas que surgen y que de pronto rompen una tendencia importante. Entonces, en ese sentido, yo identifico quizá 4 o 5 áreas de reflexión que tienen que ver en primer lugar con cómo impulsamos una transición industrial hacia una verdadera economía del conocimiento que se inserta en esto que se llama ahora la revolución industrial 4.0. En ese sentido, Aguascalientes tiene muchas ventajas, empezando por la escala, empezando por su tamaño físico, por la geografía del territorio, una geografía muy plana, pequeña, digamos, manejable, no somos un estado con las complejidades orográficas de otras partes del país, y nos permite, pienso yo, empezar a diseñar, a pensar en el modelo que quisiéramos ser de aquí a 15 o 20 años aproximadamente, y que yo veo muy enfocado en esa dirección. Todos los indicadores, por ejemplo, de la creación de empleos productivos, innovadores, de alta calidad, de alto valor agregado, están en sectores esencialmente vinculados a la innovación y al conocimiento. Exactamente 8 de cada 10 nuevos empleos con estas características se generan en sectores de punta, según los datos de la OCDE. Un segundo es que, derivado de esto, tenemos que identificar cuáles son los sectores potencialmente estratégicos y relativamente innovadores para el Estado.
Pienso en software, por ejemplo, en biotecnología, en energía, en equipo médico, en industrias creativas, en donde, por ejemplo, tenemos algunos benchmarks importantes. La zona de Guadalajara es uno de ellos en este sentido, en entretenimiento, telecomunicaciones, electrónica, servicios financieros, servicios educativos, servicios de salud e innovaciones en materia de desarrollo urbano. Y el Estado se presta como para explorar cuáles de esta batería, de este menú de opciones, en cuáles de ellos podemos ser suficientemente competitivos como para, y este es el tercer elemento, diseñar y formular y ejecutar una nueva política de promoción y de atracción, ya no solo de inversión, sino de talento, de centros de investigación que nos permitan a mediano plazo el poder pensar en ciudades del conocimiento, como algunos desarrollos en el área de Boston, de Montreal, de Vancouver, del mismo Monterrey, de Guadalajara, de Palo Alto, en donde en lugar de pensar, como lo hacíamos en los años 60 o en los años 70, de convertirnos en un emporio industrial y esencialmente manufacturero, ahora seamos un emporio industrial, pero de industrias de nueva generación, de nuevo desarrollo de talento, etcétera, que no solamente nos añadan valor a la economía del Estado, mal que bien ha ido creciendo, hoy pintamos más, un poco más en la economía nacional. Aguascalientes aporta el 1.4% del PIB nacional, teniendo menos del 1% de la población. Y esto va a incentivar otros sectores, como por ejemplo, cómo empezamos a trabajar con nuevas generaciones de empresarios más preparados, más audaces, más innovadores, que estén muy informados respecto de lo que pasa en el mundo. Las universidades y los tecnológicos tendrán que hacer su propio proceso de reflexión para ver en dónde están las áreas de oportunidad y vincularse muchísimo más a estas áreas innovadoras, en donde todavía tenemos, creo yo, un campo importante de crecimiento y de atracción, y que finalmente nos permita seguir manteniendo no solamente una economía muy competitiva, una economía sana, una economía socialmente incluyente, sino también una economía y un Estado, sobre todo, que brinden buenos niveles de seguridad, buenos niveles de confianza y buenos niveles de certidumbre en el Estado de Derecho. Insisto, quiero tener una visión razonablemente optimista. Los próximos meses no van a ser los mejores de nuestra historia reciente, de nuestras últimas 2 o 3 décadas, pero sí creo, francamente, que comparados con otros estados, aquí tenemos mejores instrumentos, mejores herramientas, y en ese sentido, no digo que vayamos a salir muy bien librados, pero estoy seguro que nos va a ir un poco mejor que a una buena parte del resto del país. Yo me quedaría hasta aquí para incentivar un poco el diálogo, la conversación en la siguiente parte de este webinar. Juan Pablo, maestro, muchas gracias por su exposición. A nuestros invitados quisiera volver a comentar que este panel es privado. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra intención es que estuvieran personas con un desempeño relevante en nuestra economía y de esta manera poder tener una interacción directa con los panelistas. Por esa razón lo hicimos abierto para invitar realmente a gente que influye de una manera importante en el Estado. Por lo que abrimos un espacio para realizar preguntas a nuestros panelistas. Mientras esto pasa, mientras ustedes pueden pensar algunas preguntas que quisieran realizar, queremos invitarlos a realizar una dinámica que nos permita conocer el sentir de ustedes, nuestros invitados. Es por esto que queremos realizar esta encuesta y bueno, conocer lo que ustedes están viendo. Vuelvo a recalcar, hemos invitado a gente del Gabinete Estatal, Municipal de Aguascalientes, alcaldes, senadores, personas del sector académico, directores de empresas directamente relacionados con el sector automotriz y también empresarios preocupados por esta crisis que nos atañe. Bueno, hay estas 2 preguntas, ojalá y pudieran ayudarnos a contestarlas, mientras también van haciendo las preguntas que ustedes quieran hacerle a nuestros panelistas. Ahorita, en breve vamos a
a pasar las respuestas que ustedes contestaron, que contestaron todos. Vamos a publicarlas ahorita en unos segundos más. Bueno, no sé, maestro Juan Pablo, por ahí hay 5 preguntas. No sé si quieran responderlas. Bueno, ya se están agregando preguntas. Podríamos empezar, no sé, de las anteriores a las últimas, ¿no? Hay una ahí sobre datos específicos del consumo y expectativa del mercado norteamericano en materia de industria automotriz. Yo creo que Juan Pablo podría darnos su visión y lo que recoge un poco pues de las armadoras, por supuesto, y de los distribuidores. Y quizá yo ahorita tomo alguna de las otras. Sí, sobre el tema del mercado en Estados Unidos, sí, sus mejores años vendió más de 17 millones de vehículos con una producción de 12 millones, que es una producción que, a diferencia de lo que dice Trump, se ha mantenido desde el 94 hasta la actualidad. No hay cifras exactas. Hoy tuve una llamada con gente en Washington y todavía no tienen las cifras exactas de cuánto va a ser la aproximación, pero sí se llega a sentir que podría ser una caída de hasta el 40% en Estados Unidos. Son cálculos que hay. Caídas fuertes como Argentina el año pasado, que cayó su mercado casi 50%, pero sí es un grave problema la caída en Estados Unidos, no solamente por las exportaciones de México en vehículos armados, sino por el efecto de cadenas productivas con la industria de autopartes. Ojo, como dijo el maestro Otto. Yo quería decir algo muy rápido que se me pasó, lo digo, que el sector automotriz en México, todos los eslabones de toda la industria, del sector comercio, servicios, etcétera, autopartes y armadoras, representan la mayor fuente de divisas para un país como México, que es miembro del G20. Significa que México recibe más divisas por la venta de vehículos hacia mercados de exportación que por la venta y exportación del petróleo, por la generación de divisas por turismo o por la generación de divisas por las remesas. De este tamaño es la industria automotriz. Y si de este tamaño ha sido la industria automotriz, no hay un espejo para ser recíproco del gobierno federal, independientemente de quién esté temporalmente en el gobierno federal, para tratar a este sector como lo que es el principal generador de divisas, más allá que el petróleo, el turismo y las remesas. Ahorita voy a aludir a un par de las preguntas que están aquí en la sección correspondiente, Rafa, pero esa es más bien es una pregunta mía para Juan Pablo Calderón, que tiene que ver un poco con la parte de Aguascalientes. ¿En qué medida, Juan Pablo, tú crees que las cadenas, los flujos naturales o normales de las cadenas de suministro para el sector automotriz mexicano en general y de Aguascalientes en particular, se van a ver alteradas? Lo pregunto porque yo creo que en algunas de las áreas que mencioné, que tienen que ver con robótica, con inteligencia artificial, etcétera, etcétera, tenemos que explorar en su momento otros países, digamos, a pesar de que allí empezó un poco la pandemia, del volumen, etcétera, el caso de China, pues China de todas formas este año es, hasta donde he visto pronósticos del Bank of America y de Goldman Sachs, el único que se va a salvar del decrecimiento económico. China va a crecer probablemente el 1%. Entonces, ¿en qué medida es posible buscar reemplazo de proveedores, de autopartes, etcétera, en otros mercados o fuentes de inversión menos tradicionales de las que hasta ahora hemos tenido? Yo creo que tu respuesta se consolida con la red de tratados comerciales que ha tenido México desde el sexenio del presidente Salinas. Tenemos tratados comerciales con más de 42 países, incluyendo todavía la Europa comunitaria y ya sin Reino Unido. Tenemos un acuerdo de complementación económica con Japón, con acuerdos comerciales con Brasil, con Argentina, pero también viene frente a los voluntarismos un tema real. La capacidad de nueva proveeduría en la ingeniería automotriz es de 4 a 7 años, Otto.
de 4 a 7 años para avanzar esa proveeduría y vender los nuevos vehículos y los prototipos. Entonces, por más que aprovechemos la red de tratados de comercio para nuestra diversificación en proveeduría, no es un tema que a corto plazo se vaya a resolver. Entonces, es un tema duro que hay que tener en cuenta. Es una de las grandes críticas que se le hacen, lo digo prácticamente off the records, al nuevo TEMEC, porque al garantizar la proveeduría del 70% de acero proveniente de América del Norte, se pierde la diversificación con otros mercados que pueden ayudar a la diversificación de México. Rafa. Bueno, tenemos por ahí más preguntas. No sé si hayan visto algunas de las que están haciendo o Sí. Sí. Como tú digas. A ver, si quieren, aquí hay varias ya, por fortuna, qué bueno. Déjenme quizá tomar una, dos o agruparlas. En fin, una de ellas tiene que ver con si Aguascalientes puede convertirse en un gran productor y distribuidor de alimentos si logra quedar en el centro del eje entre el norte y el sur. Una más tiene que ver con la relación entre la industria hotelera y restaurantera con el sector automotriz, etcétera. Déjenme detenerme rápidamente en esas dos, empezando por la segunda. Pues sí, yo creo que, a ver, digamos, van a ser raros los sectores que a corto plazo no sufran de esta afectación económica. Es decir, hay que tomar en consideración, y esto es muy importante subrayarlo, que la crisis del coronavirus viene con posterioridad a los niveles de estancamiento económico que ya traíamos desde el año pasado y que ya se notaba en los niveles de empleo y de inversión y demás. Ahora bien, en el caso particular del sector servicios turísticos, gastronómicos, restauranteros y demás, pues también hay que decir que sí se van a ver evidentemente afectados. Aunque también es muy interesante señalar que la composición de este sector en Aguascalientes era y es distinta al de lugares tradicionales de turismo. O sea, el turismo que viene a Aguascalientes es un turismo esencialmente de negocios, que está seguramente un par de noches aquí, etcétera, etcétera. En fin, los expertos saben más de eso, pero ese es el tipo de negocios que hemos tenido con tasas de ocupación que por lo menos hasta hace unos pocos años, pues anualmente no eran superiores al 60%, incluso ya promediado con la feria, etcétera. Pero es un sector muy importante en la economía del Estado que tiene un nicho muy específico en esa dirección. Y en relación con el otro tema que se plantea, pues yo creo que sí, por cómo se ve, el sector servicios es uno de los que pueden salvarse un poquito mejor y a más corto plazo en el futuro, y entre ellos, pues toda la industria del consumo, de la distribución, del comercio. Aguascalientes ha tenido en el pasado una buena tradición en esa dirección, así que yo lo contaría en efecto como uno de los sectores quizás más interesantes. Y otros más, con el matiz que ya decía Juan Pablo, no son proyectos que nos vengan a salvar un poco la pérdida de empleo de este año o del año que entra. Son proyectos en donde hay que construir en qué sectores queremos ser competitivos, cómo vamos a formar al capital humano para ello, cómo vamos a identificar a las fuentes potenciales de atracción de inversión en esos sectores que específicamente queremos atacar, como dije y luego hacer la tarea, que es una tarea que las decisiones de inversión no se toman de la noche a la mañana, son lentas, los inversionistas hacen sus cálculos con cierta prudencia, cierta cautela, y pueden pasar años. Por eso digo yo que es esencial que el proceso de planeación del desarrollo de Aguascalientes, que debe tomar en cuenta lo que ya se hizo y se ha planeado en este gobierno estatal, con los ajustes que deriven ahora de la nueva situación de las cosas, debe tener el suficiente blindaje político. Las buenas políticas públicas, las políticas públicas eficientes, las que mejor ayudan a la calidad de vida, al crecimiento y al bienestar, son políticas que tienen que ser sostenidas en el tiempo. Porque si vamos a estar sujetos a que de pronto cambie un gobierno y el que llega no le gustan X o Z cosas, es simplemente suicida. Parte del éxito de Aguascalientes ha sido precisamente
que con todos sus matices, sus diferencias, incluso de partidos políticos, el Estado ha mantenido una cierta continuidad a lo largo de 30 años o un poco más, y eso ha sido parte, sin duda alguna, de su éxito. Maestro, Juan Pablo, si me permiten, podríamos hacer nada más la exposición de los resultados de la encuesta que hicimos hace un momento, Sí. mientras recapitulamos ahorita las preguntas y podemos volver posterior a esto a las respuestas, ¿no? Bueno, esos son los resultados de las dos preguntas. Insisto nuevamente, la gente que está aquí es gente con un alto análisis y de alguna manera dirige empresas. ¿Tienes confianza en las políticas propuestas por el gobierno federal? Mucha confianza, solo el 2% de los que estamos participando en el foro, que ahorita somos 67 personas. 34% tienen poca y nada el 64%. Bueno, eso es algo preocupante. Igual ahorita retomamos, si ustedes también quisieran interpretar las respuestas. ¿Y piensas adquirir o renovar tu vehículo antes de las emergencias sanitarias? Bueno, pues ahí también hay unas respuestas que nos permitirían hacer algún análisis. No sé si quisieran, Juan Pablo maestro, hacer una reflexión en torno a esto. Pues Juan Pablo todavía tiene un 45% ahí de clientes potenciales de las agencias, entonces ojalá se las transmita y hagan buenas promociones en Aguascalientes para que ese 45% que sí pensaba cambiar, pues sostenga sus intenciones. Claro, Aguascalientes tiene 29 agencias distribuidoras con 1,300 empleos directos, reporta AMDA Aguascalientes, pero también viene en el tema de la inversión productiva, lo que tú dices, Otto. Voy a dar una numeraria. Entre el 2002 y 2017, en 17 años, aterrizaron más de 60,000 millones de dólares en México en la inversión productiva automotriz en México, proveniente de lo mismo de Asia, de Europa, que de Estados Unidos. Y en el sexenio pasado fueron 30,000 millones de dólares. Significa que en el sexenio de Peña, como tú bien dices, que es esquematizada y la inversión, esa inversión se empezó a estudiar desde los tiempos de Vicente Fox y el principio del sexenio de Felipe Calderón. Por eso el reto que viene ahora ante la falta de inversiones productivas en armadoras o en la estructura de autopartes o distribuidoras, se tiene que aliviar un poco con el tema del desarrollo de política pública para alentar el mercado interno en todos los niveles. Y viene un programa, creo que esencial, que es un programa de chatarrización, de renovación para el tema agropecuario, agroalimentario, para mecanizar el campo, como decía Arturo Warman, pero también viene otro tema, planes de renovación no nada más para las personas físicas, sino también para las micropymes, que pues se plantea otro tema, ¿quién tiene derecho a un vehículo? Y los vehículos subcompactos deben ser la fortaleza de lanza en todo esto, más allá de los incentivos fiscales que sean instrumentos de trabajo en cualquier sector. Aquí hay dos preguntas, Rafa, si me lo permiten ustedes, a las cuales quisiera hacer alusión, porque son muy, muy interesantes. Una de ellas plantea un dilema, una disyuntiva, digamos, crítica, y entonces nos dice aquí cómo podemos convencer a la mayoría de los empresarios que tienen que evolucionar en la forma de hacer negocios basados en la investigación y desarrollo, cuando la mayoría están más preocupados por pagar la nómina cada semana y están lejos de pensar siquiera en la investigación y desarrollo, que es muy legítima esa pregunta. Pero añade el mismo colega participante, dice, o esta pandemia sería un filtro natural para que algunas empresas y empresarios se queden en el camino y solo los más innovadores o con mejor visión sean los que sobrevivan. Es una pregunta complicada, ¿eh? Yo no tengo sinceramente la respuesta, pero me parece que las dos cosas no son incompatibles. Déjenme, que si acaso, poner un precedente de transición, que es el último que hemos vivido entre 1993, 94 y 95, que fue precisamente el ingreso de México al Tratado de Libre Comercio. En aquella época, las negociaciones de los llamados cuartos de junto, donde estaban todos los sectores, acerero, alimentario, etcétera, etcétera, muchos empresarios en México y en Aguascalientes
se planteaban con verdadera preocupación si podrían sobrevivir a la apertura de México y al ingreso de México al Tratado de Libre Comercio. Y es muy curioso, y hay muchos casos en Aguascalientes, y seguramente ya hay algunos estudios por ahí en la universidad que nos plantean cómo empresas que ya existían en el mismo sector, unas sobrevivieron, y no solamente sobrevivieron, sino lo hicieron con un gran éxito, y otras desaparecieron. Y también hubo sectores en donde se fue perdiendo valor agregado, como ha pasado, por cierto, en muchas partes del mundo, como el caso de textil, confección y vestido, en donde efectivamente pues hubo un proceso, digamos, de selección derivado del TLC. Entonces, lo pongo como el antecedente como más próximo que tenemos, o del que más rápidamente me puedo acordar en el caso de México y Aguascalientes, donde es probable que en efecto una crisis de estas características induzca a un proceso de selección, donde en efecto pues puedan surgir nuevas empresas, innovaciones, etcétera, porque en toda crisis, aunque ya se ha dicho 20 veces, es verdad, en toda crisis hay oportunidades. Esta misma plataforma que estamos nosotros usando, Zoom, para este encuentro, pues es una plataforma que en una sola semana, la semana pasada o antepasada, creció en casi 400,000 usuarios. Entiendo que es un desarrollo de algún innovador chino, una cosa así. Entonces, sí, esa es la verdad. Pero también es verdad que hay muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, pues que están muy preocupadas por pagar esa nómina. Bueno, ahí es donde las políticas públicas, como creo que lo está haciendo el gobierno estatal de Aguascalientes, están en la emergencia y tratándolas de ayudar. Es decir, lo que tenemos que hacer, si no se puede esto a nivel nacional, pues por lo menos hagámoslo a nivel de Aguascalientes, de ver cómo ayudamos a las pymes y a las MIPYMES a que transiten lo mejor que se pueda esta emergencia, ayudándoles en la medida de lo posible, porque son las fuentes generadoras de empleo, son las fuentes que pueden generar más inversión, etcétera, etcétera. Y ahí es donde tendríamos que estar enfocando los recursos y los esfuerzos de todo tipo. Y la otra que se vincula un poco con esto es que cómo hacer para impulsar, o más bien para impulsar la continuidad de estas nuevas áreas del conocimiento, salud, energía, tecnologías de la información. Dice, esto ya se ha visto desde hace tiempo y no hemos hecho nada. Pues claro, no hemos hecho nada porque, insisto, lo que necesitamos es un proceso muy riguroso de planeación donde todos participen, donde las universidades y los tecnológicos actúen como para montarse a una innovación de este tipo e insisto, una continuidad de políticas públicas que tenga carácter vinculante más allá de los sexenios, porque esto no se construye de la noche a la mañana. Los sistemas educativos en el mundo, los más exitosos, han tardado entre 25 y 30 años en ser lo que hoy son. La primera ley de reforma educativa que promulgó Finlandia fue en 1963 y llegó al primer lugar en PISA en el año 2000, o sea, 37 años después. Lo que no podemos es tener políticas de corto plazo o querernos, los empresarios, querer ganar plata, volverse ultramillonarios de la noche a la mañana. Para eso sí hay otro tipo de negocios, pero los negocios sustantivos que dan competitividad a los países a largo plazo están en otros sectores. Siguiendo lo que dice Otto, quiero dar un breve ejemplo exitoso. La industria automotriz tiene impactos en más de 160 polos de productivos o de servicios. Es impresionante la cantidad. Y el ejemplo es la gente que trabajaba la piel en el Bajío, en Guanajuato. Con la crisis de los zapateros, que ustedes saben que tienen conocimiento de ella, cambió el giro, ya no utilizaban la piel para los zapatos, sino que se hicieron especialistas en hacer los asientos de piel para los vehículos de lujo que se arman en México o se exportan. Entonces cambió una simetría, el giro del negocio de los zapatos, hacer los asientos de piel, generando mayores empleos, generando mayor contenido por un trabajo, un sector que se reinventó en una crisis.
Bueno, también vemos por ahí alguna otra pregunta que dice qué tan viable es desarrollar clúster en materia de economía del conocimiento. Dando Yo creo que es seguimiento. yo creo que es viable y hay muchos ejemplos en el mundo. Aquí mismo en Estados Unidos tenemos ya varios. Y no me refiero solamente a Palo Alto, digamos, donde está Silicon Valley y demás. Y hay muchos otros, digamos, emergentes y demás. Pero, pero incluso si quisiéramos hacer algún análisis de buenas prácticas a un nivel más comparable, vean lo que está pasando hasta, digamos, hasta antes de esta crisis, insisto, en países como República Dominicana o como Costa Rica. Costa Rica era un país que no pintaba en economía del conocimiento, ni en innovación y demás. Tuvo que llegar hace 20 años o un poco más Intel, la gran fábrica de procesadores que puso la planta en San José, Costa Rica, donde no había el capital humano ni mucho menos, pero empezó a trabajar con la Universidad Nacional de Costa Rica a generar y demás. Y hoy Costa Rica, junto con México y con Chile, son los únicos 3 países de América Latina que aparecen cada año en los reportes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que rankea o monitorea las innovaciones, las patentes, etcétera. Son los únicos 3 latinoamericanos que aparecen. Chile, México y Costa Rica, teniendo tamaños tan asimétricos. Entonces, Aguascalientes tiene que identificar dónde hay buenas prácticas a escala subnacional y empezar a armar una estrategia donde los 5, 6 o 7 componentes, educación, algunos ya los tenemos, seguridad, confianza, certidumbre, educación, desarrollo urbano, que pueden ser las áreas innovadoras y algunas de ellas inéditas incluso para el caso de Aguascalientes. Pero piensen en un ejemplo incluso muy cercano, que es la zona de Guadalajara, que hace 20 años ni se ocupaba de las tecnologías digitales y hoy se ha convertido en el clúster del país como más atractivo en materia de industrias creativas, de entretenimiento y demás. Cuando el MIT hizo hace unos pocos años un estudio sobre 11 ciudades para ver cuáles de ellas o en cuál de ellas podría ser un clúster para economía del conocimiento en esta parte, industrias creativas y digitales y demás, eligió Guadalajara, encontrar que tenía las condiciones. Entonces, hay que estudiar esas prácticas como para ver cuál es el modelo, los modelos que mejor pueden conectar con las condiciones prevalecientes en Aguascalientes. Bueno, no sé si quieran tomar alguna otra pregunta. Yo sí, sobre las preguntas del tema petrolero, del tema de la lucha entre Rusia y Arabia Saudita, más centralizada el tema energético, que la innovación, la tecnología pasa por ese gran tema que es la transición energética, en un nivel de debate científico, incluso ético, cuando se discutió el tema de biocombustibles. Se ha despertado el tema de los eléctricos y de los híbridos, avanza con mucha lentitud, pero yo creo que México tiene ahí un foco de atención especial para trabajar en investigación y en desarrollo. El debate científico sobre la pertinencia de mejores baterías de litio que va a crear un nuevo problema o reto geopolítico en el mundo para, que es ustedes saben, es lo que necesitan todas estas baterías con más capacidad de autonomía, etcétera. Es un tema que más allá del petróleo es la transición y eficiencia energética que cualquier eje de movilidad lo va a tener en México y en el mundo. El sector automotriz mexicano debe tomar una experiencia palpable del caso brasileño, porque Brasil, una vez que empezaron las manifestaciones del todo conocidas, uno de los argumentos centrales, más allá de las disputas políticas entre los partidos políticos, fue que no tenía un servicio público de transporte de acuerdo a las necesidades de San Pablo, su principal ciudad. En ese momento San Pablo representaba una quinta parte del transporte, de infraestructura de transporte público que tenía la Ciudad de México. ¿Y cuál era la impresión? La impresión cuando los gobiernos de Cardoso y de Lula habían sacado a 30 millones de la pobreza de Brasil, que se estaban vendiendo muchos vehículos y que el gobierno de Brasil estaba apoyando a la industria automotriz. De alguna manera sí,
pero de la otra parte es que no podemos flanquear también para desarrollar mejor tecnología y mejores bienes públicos, en este caso el transporte, la vivienda, etcétera, que pasan por el tema energético, donde un target en vehículos eléctricos e híbridos es justamente la movilidad pública. Rafa, hay una pregunta a la cual me quisiera yo referir. No tiene que ver directamente con el tema automotriz, pero me parece importante, que es hacia dónde, dice aquí, ahora por la contingencia, en relación con el ciclo escolar, hacia dónde se debe dirigir para que no se afecte la calidad educativa de niñas, niños y adolescentes, y qué debe de cambiar a raíz de esta contingencia en el sector educativo. Bueno, lamentablemente, no creo que vayamos a poder, desde luego, librar en condiciones de normalidad, que ya no las tenemos para nada, el ciclo escolar actual, que debería estar terminando en condiciones normales el próximo mes de junio. En todo caso, lo primero que yo diría es que confiemos, esperemos en que el nuevo ciclo escolar 2020-2021 pueda empezar en condiciones de normalidad en agosto o en septiembre. Entonces, esa es una primera consideración. Esperemos que así sea. Yo creo que en Aguascalientes es perfectamente posible. Pero segundo, esto va a tener naturalmente un costo ya sobre los logros de aprendizaje, ya algunos están medidos. Nosotros en la OEI acabamos de sacar un estudio que calcula un poco, sobre todo para el caso de España, pero también de otros países de América Latina, la pérdida en logros de aprendizaje derivado de esta contingencia, y pues sí, es real, evidentemente. Pero hay un aspecto más importante todavía que eso, que se puede recuperar, habrá que pensar en el nuevo modelo educativo y demás, que es que tenemos la necesidad en este momento, las autoridades educativas estatales, los supervisores, los directores de las escuelas, los maestros y los padres de familia, de darle acompañamiento psicológico, socioemocional a los niños. Porque los niños particularmente quizá de los últimos años de primaria, de secundaria y seguramente los de prepa todavía, están viviendo o atravesando una situación absolutamente inédita. Entonces su nivel de incertidumbre e incluso de temor tiene que serles explicado de tal manera que puedan comprender en la medida de lo posible de qué se trata este fenómeno y cómo podemos gradualmente recuperar nuestra vida normal o cómo podemos transitar de la vieja normalidad a la nueva normalidad. Eso por un lado. Y por otro lado, a mí me preocupa muchísimo los estudiantes universitarios que deben estarse graduando de la licenciatura ahora precisamente en el mes de mayo o en el mes de junio, que van a intentar ingresar a la vida productiva en el peor momento posible. Entonces tenemos que pensar juntos, las universidades, los tecnológicos, el gobierno estatal, las organizaciones empresariales, las organizaciones sociales, cómo hacemos para ayudarlos a que transiten, a que brinquen, digamos, esta coyuntura que es la menos agradable posible, pero se van a encontrar un muchacho que tenga 21 años, 22 años, que recibe su título ahora en el verano y que pensaba entrar a trabajar o hacer un posgrado o montar una empresa, no sé, cualquiera de estas cosas que me parece a mí que requiere ser, insisto, acompañado como para ver de qué manera es posible ayudarles, cómo se puede flexibilizar un poquito el mercado laboral para que puedan insertarse a la vida productiva, aunque sean formatos pues excepcionales, digamos, ¿no? Trabajos por horas, contratos por proyectos, este tipo de cosas que me parece que de alguna manera pueden paliar temporalmente la emergencia. Bueno, les comento, se nos está acabando el tiempo. Nos quedan aproximadamente 9 minutos para que la transferencia se termine. No sé si alguna intervención final, maestro Juan Pablo, que quieran comentar a la audiencia. Sí, Rafael, me preguntan si el futuro de la cadena automotriz
En Aguascalientes todavía ha pasado motores de combustión interna, está contra la llegada de los vehículos eléctricos. Afortunadamente ustedes en Aguascalientes, las armadoras es una de las marcas que están tomando muy en serio la transición energética a modelos eléctricos o híbridos. Yo creo que eso va a ser un ejercicio que va a necesitar y va a convocar a la educación y a los distintos mecanismos de investigación, porque el reto sigue siendo global. Creo que avanza a pasos de tortuga. Para que tengamos una idea, el mercado con mayor coches eléctricos en el mundo hoy por hoy es China, que planteaba vender este año 2 millones de vehículos. 2 millones de vehículos para el mercado interno chino, que consume más de 30 millones, no es ni siquiera el 10%, para que tengamos en perspectiva. En América, como continente, se están vendiendo menos del 7% del total de ventas en el continente americano, vehículos eléctricos e híbridos. Creo que va muy lenta esa transición. Las normas de eficiencia energética, kilómetros por litro en el tema petrolero, siguen estando muy fuertes y cada día más estrictas. La eliminación en Europa del diésel en pocos años también es otra dinámica en la producción de vehículos. Yo creo que Aguascalientes no debe tener ningún miedo en esa transición, porque lo está tomando con fuerza la inversión productiva que tienen ustedes en su estado. Yo lo que me preocuparía más, y perdón por decir mi patria chica veracruzana, es la balcanización productiva de México con otras regiones que no tienen sus capacidades, como dijo el maestro Otto, frente a otras partes del país. En el sector automotriz, si vemos esa palabra negra de balcanización, las armadoras empiezan de Puebla para el norte. De Puebla para el sur no hay ninguna armadora o fábrica de autopartes importante. La otra parte, como bien dijo Otto, de los nuevos jóvenes que ingresan al mercado laboral, es cómo vamos a ingresar las otras regiones que no están en estos temas del siglo XXI, en la globalización, etcétera. Y ahí viene un tema medioambiental que podría en algunos casos sumarse a este tema. El caso rápidamente lo pongo, el hule se ha convertido en la nueva fuente automotriz importante, y esperemos que el sur-sureste mexicano sepa sumarse a plantaciones de hule y no nos ganen la batalla los centroamericanos o países sudamericanos. Yo terminaría, Rafa, con un mensaje, digamos, de prudente y cauteloso optimismo. No vamos a tener los próximos meses una situación nada fácil, va a ser muy complicada, vamos a tener niveles de desempleo mayores a los que normalmente observábamos. Ya mencionaba yo la tasa más o menos promedio que Aguascalientes ha tenido por ahí del 3.4, 3.6%. Va a haber algunas empresas, esperemos que las menos, que van a atravesar problemas que las puedan llevar incluso a cerrar, a perder fuentes de empleo. Pero dicho esto, sí creo que Aguascalientes es un estado que tiene enormes fortalezas como para transitar en una situación tan crítica como esta, con mucho mejores herramientas, mejores instrumentos, con un muy buen capital humano, cohesión, un buen liderazgo público, un buen liderazgo social. En general, yo diría que el balance de Aguascalientes en los últimos 30 años y la evidencia positiva en su crecimiento, etcétera, etcétera, son ahora precisamente, o deben ser ahora, revalorados, porque son los únicos instrumentos con los cuales contamos para salir adelante en medio de una situación tan complicada como la que vamos a vivir en los próximos meses. Y sí creo, coincido plenamente con Juan Pablo Calderón, en el sentido de que desafortunadamente esta crisis va a profundizar la heterogeneidad del país. Los estados perdedores ya sabemos cuáles son, alguno de ellos lo acaba de mencionar Juan Pablo, pero va a haber estados, no diré que ganadores, pero sí que van a sortear esta situación en mucho mejores condiciones que otros, pero el balance final
de este año y de los próximos 2 años, que van a ser años muy complicados, nos va a dejar un país desafortunadamente más heterogéneo de lo que era hasta hace poco. Bueno, el tiempo se nos está terminando. Quiero agradecer a todos nuestros invitados, destacar que llama gratamente la atención que escuelas de educación media se interesen en este foro, pues hay varios directores de planteles como CONALEP conectados, directores del sector automotriz, empresarios del Estado, así como autoridades que nos acompañan, rectores de universidades. Especialmente quiero agradecer profundamente a nuestros panelistas, a Pablo Calderón, quien es el enlace de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos, de Lambda, con el Congreso de la Unión, y es colaborador y articulista de Reforma y el Financiero. Maestro Otto sabe profundamente mi agradecimiento, quien es el presidente del Consejo Asesor de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y la Cultura, es político, diplomático mexicano, quienes sus aportaciones seguramente enriquecen nuestra visión y con ello nuestra toma de decisiones. Líder Empresarial y nuestro aliado de estrategia digital, CEOs New Media, queremos agradecer la compañía de todos ustedes y bueno, esperamos poder tener este tipo de foros más frecuentemente que, como dije hace un momento, nos ayuden a enriquecer nuestro conocimiento, nuestro quehacer diario. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias a ustedes y a todo su teleauditor. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.